Yo creo que siempre quise tener empresa propia. Había a mi padre, como era autónomo y conseguía siempre sacar a la familia adelante de una forma u otra, y esa forma más libre de trabajar sin las restricciones de una corporación me gustaba, pero sí que es verdad que estuve trabajando más de 25 años en gran empresa hasta que finalmente decidí que era el momento de emprender. Buenos días, tardes o noches, querida audiencia, según la hora en la que nos estéis escuchando. Soy Santi García Bustamante y os doy la bienvenida, una vez más, a Emprende, que algo queda. Emprende, que algo queda. Un podcast de la agencia EFE con el apoyo de ENISA y el Foro de Empresas Innovadoras. Este segundo episodio arrancaba con la voz de Françoise de Valera, una apasionada del senderismo y del trail, las carreras de senderos, que se decidió a emprender por una cuestión que debería preocupar a cualquiera, el medio ambiente. Altea, bienvenida a ti también. Curiosísima la historia de Françoise, ¿verdad? ¿Qué tal? Qué bien estar contigo de nuevo y sí, coincido completamente, Santi. El motivo de Françoise para lanzarse a emprender y cofundar Pack2Earth fue de lo más curioso, pero mejor que nos lo cuente ella misma. Los dos cofundadores corremos trail y nos gusta también el senderismo de larga distancia, cuanta más larga mejor, y veíamos que había muchos envoltorios de barritas energéticas, de geles energéticos y tal, de nutrición deportiva, en definitiva, que se desechaban tanto en el campo como en eventos deportivos. Françoise me explicó que solo en la Maratón de París se desechan 83.000 envoltorios vacíos de productos de nutrición deportiva y muchos de estos envases los arrojan las y los propios deportistas al suelo. Entonces, una pregunta, ¿su startup está relacionada con esta nutrición para deportistas? No exactamente, Santi, aunque esa sí fue su idea inicialmente, crear una marca de nutrición deportiva de alto rendimiento con un packaging que en caso de terminar desechado en el suelo pudiera desaparecer en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, no encontraron ningún material que les pudiera servir porque los productos deportivos son principalmente líquidos y semilíquidos, como los geles energéticos. En ese momento decidieron emprender sirviéndose de la ciencia y la innovación y crear ese material de packaging más sostenible para el medio ambiente. ¡Qué buena idea, Altea! Ha sido entonces Pack2Earth quien ha desarrollado la solución. Efectivamente, Pack2Earth es una empresa que ofrece materiales resistentes con base vegetal y mineral para sustituir el plástico en la industria del packaging y en otros sectores. Una idea sensacional en un momento en el que el 91% del plástico que utilizamos hoy en día no se recicla. ¡Qué gran filosofía la de Françoise y su equipo societario! Ofrecen la idea de un mundo en el que no haya que separar residuos porque desaparecen solos. Exacto, una idea francamente buena. ¿Qué más te contó Françoise de Valera, Altea? ¿Cómo fue su proceso emprendedor? Tengo mucha curiosidad. Bueno, Françoise me contaba que no fue muy sencillo emprender porque desconocía la forma en la que se debía constituir una empresa, la documentación que debía aportar y todos esos elementos iniciales. Claro, lo entiendo perfectamente. Ella venía de una gran empresa y no sabía cosas básicas para empezar a crear desde cero un negocio. Justo, pero buscó asesoramiento y todo empezó a despegar. Lo que hicimos fue primero trabajar con abogados españoles especialistas en startups, y creo que esto es muy importante, elegir siempre bufetes de abogados y gestorías expertos en startups, porque no es lo mismo eso que una gestoría o un bufete de abogados generalista. Un buen asesoramiento es fundamental. Creo que Françoise tomó la mejor decisión. A la hora de iniciarte en un proceso emprendedor, el asesoramiento es vital, sí, y con la llegada de la ley de startups en 2022 se pusieron encima de la mesa todas las medidas para impulsar la creación y el crecimiento de este tipo de empresas. Desde 2022 España cuenta con una ley específica para apoyar a las empresas emergentes con vocación innovadora, mediante incentivos fiscales, facilidades administrativas y otras medidas para atraer al talento y a la inversión. Rocío Castrillo Cancela, directora de Emprendimiento y Estrategia de ENISA, nos cuenta en qué consiste la ley Startup. Tenemos distintos tipos de ventajas asociadas a la ley de startups. Las principales medidas fiscales incluidas en la ley son, en primer lugar, la reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades, que pasa del 25 al 15% en los 4 primeros ejercicios desde que la base legal sea positiva. También tenemos la ampliación de la aplicación del régimen fiscal especial de las personas trabajadoras desplazadas, que se extiende a profesionales, emprendedoras y emprendedores, así como a quien tenga relación con todo el mundo de la inversión y quieran desplazarse a territorio español. Ya lo entiendo, podríamos decir que desde el 2022 los emprendedores y emprendedoras empezaron a recorrer su camino con mucha seguridad, una ley totalmente necesaria en un país como España, donde el emprendimiento no para de crecer.
Sí, y estas son tan solo algunas de las ventajas, Santi. Desde este espacio recomendamos a quienes emprenden que se empapen profundamente de esta ley y puedan sacarle todo el partido. Pero supongo, Altea, que también debe haber unos requisitos para poder acogerse a estos beneficios. Sí, veamos qué tiene que contarnos Rocío Castrillo sobre este tema. La norma establece unos requisitos muy específicos que debe cumplir una empresa para entrar en esta categoría, para ser considerada empresa emergente. La primera condición es no superar los 5 años de antigüedad o 7 en el caso de sectores estratégicos muy particulares como la biotecnología o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España. Tampoco deben haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación de otras empresas que no sean consideradas emergentes, no deben haber distribuido dividendos hasta la fecha, no deben cotizar en bolsa, es necesario tener la sede social o establecimiento permanente en España, así como tener al menos el 60% de la plantilla con un contrato laboral en España. Tampoco deben haber superado un volumen de negocio anual superior a los 10 millones de euros y, muy importante, deben desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable. Los emprendedores y emprendedoras que quieran acogerse a los beneficios de la ley Startup deben solicitar a ENISA que certifique el cumplimiento de estos requisitos. Así es, Santi. Desde ENISA, las empresas emprendedoras recibirán todo el apoyo en ese sentido porque ellos realizarán el análisis del negocio, evaluando el grado de innovación y el de atractivo del mercado, la fase de vida de las empresas, su modelo de negocio, la competencia, el equipo que está detrás del proyecto, la dependencia de quienes proveen, suministran y realizan contratos de alquiler y, por último, el volumen de clientela o personas usuarias de la empresa. Qué suerte contar con ese asesoramiento. La verdad que sí, Santi. En España vamos sobrados de talento, ¿no crees? Aterrizarlo y que pueda materializarse es uno de los principales retos que tenemos por delante. Así nos lo decía Elisa Rivera, la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Debemos fomentar más la interacción entre los grupos de investigación, los centros que generan ese conocimiento, que están en las universidades, en los organismos públicos de investigación, en los centros tecnológicos, con la demanda, con el sector privado. Porque lo que queremos realmente es convertir ese conocimiento en soluciones para la sociedad. ¿Qué es lo que queremos al final? Como gobierno, como país. Una sociedad más cohesionada, una sociedad mucho más justa. Y para ello, para ser un país más resiliente, con mejor productividad, con más empleo, necesitamos de verdad confiar y tener un país basado en la ciencia y la innovación. España se sitúa en el puesto número 17 de la Unión Europea en materia de innovación. Un buen lugar. El reto ahora está en seguir escalando posiciones. Tenemos que llegar a ser el número 1, Altea. Claro que sí, desde el gobierno se está poniendo todo el esfuerzo para conseguirlo y para ello han doblado el presupuesto en I+D+I para dirigir al país hacia sectores estratégicos y fomentar la tecnología y el conocimiento. Creo además que se ha creado una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, una iniciativa que va a dar mucho que hablar y será muy positiva, sin lugar a duda. Muy cierto, con esa iniciativa cada gabinete de cada ministerio contará con una persona experta en ciencia para su asesoramiento y que las decisiones políticas se basen en la evidencia científica y con ello sean de lo más acertadas. Y aunque hoy nos fijemos en ella, lo cierto es que desde el sector público existen muchas más iniciativas e instrumentos para ayudar a las emprendedoras y emprendedores. Elisa Rivera nos destacaba la importancia de la colaboración pública y privada para convertir a España en una auténtica potencia en innovación. De la crisis del año 2008 aprendimos que no debemos dejar de invertir en las políticas públicas y en concreto en ciencia e innovación. Durante muchos años y posteriormente a esa crisis, España dejó de invertir y tuvo los niveles más bajos de inversión en I+D+I y esto se ha revertido en los últimos años, ¿no? Hemos doblado la inversión en los últimos 3 años, el presupuesto se ha doblado en I+D+I y el último dato que tenemos disponible del INE es la inversión de 1,44% del PIB en I+D+I. Todavía estamos lejos, como digo, de ese 3% al que queremos alcanzar en 2030, pero estamos en la buena senda, estamos en la senda de cumplimiento. Altea, por lo que hemos conocido en este capítulo, la decisión de emprender cambió por completo la vida de nuestra emprendedora, Françoise de Valera. Su valentía y determinación son realmente admirables. Está claro, Santi, para Françoise emprender fue un antes y un después en su vida, porque cuando emprendes, algo siempre queda.
Yo emprendí en un principio porque quería más control sobre mi vida y si te soy sincera, no sé si lo he conseguido realmente, porque creo que ahora trabajo pues bastantes más horas que antes, y antes ya trabajaba bastantes horas. Lo que sí es que trabajas de otra manera y te rodeas de personas positivas, optimistas y con visión de futuro, porque si no haces eso no vas a avanzar, y yo creo que al final pues acabas trabajando con gente que está muy ilusionada con lo que hace, y que eso es contagioso, ¿no? Se te pega esa ilusión, esa emoción. Y tanto, hasta a mí se me contagia esta emoción. Te diré que a mí me da un poco de envidia qué importantes son las personas dentro del sector emprendedor y cómo eso se expande a todo su entorno profesional y personal. Lo que ha cambiado en mi entorno son las personas, ¿no? Y creo que es muy importante cuando eliges trabajar con inversores, elegir inversores que realmente tengan una visión parecida a la tuya y con las que te sientas a gusto, porque al final esos inversores van a ser tus compañeros de viaje, van a ser los que te van a animar o se van a enfadar si las cosas no van bien, ¿no? Pero sobre todo te van a animar en el camino, y es muy importante tener buena sintonía con ellos. Hemos tenido suerte nosotros en ese respecto. Françoise, desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo. Nunca pierdas esa ilusión ni ese algo que siempre queda. Nos despedimos, querida audiencia. Esperamos que este segundo capítulo os haya aportado mucho conocimiento y os anime a seguir escuchando nuestro podcast. Todos los emprendedores y emprendedoras que nos escucháis, recordad que contáis con un gran apoyo desde el lado público y el privado, así como con la ley Startup, que revolucionó la forma de emprender en España y os ampara desde 2022. Si sentís ese pálpito de emprender, si sentís que vuestra idea va a cambiar el mundo, escuchad y seguid esa voz. Seguro que no os arrepentiréis. Eso es, además, cuando emprendes, algo queda. ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar Emprende y Algo Queda, una producción original de la Agencia EFE con el apoyo de Enisa y el Foro de Empresas Innovadoras. La realización y la presentación han corrido a cargo de Santi García Bustamante y Altea Tejido, el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo y la coordinación de Laura Cristóbal.